En esta edición de Autor Material conversamos con la directora, guionista y académica Elisa Liach, directora de las películas Mami te amo y Aquí estoy y aquí no. El cine de Elisa Liach está presente hoy en Autor Material. ¿Cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros en Autor Material. Hola Erwin, gracias. Gracias por la invitación. Comentemos un poco acerca de Un poco de fiebre, el cortometraje que hiciste ahora en época pandémica, ¿cierto? Leí por ahí que dijiste lo siguiente: los niños de hoy tendrían una mejor disposición para entender una película con una estructura fragmentaria, híbrida, cambiante y con cierto grado de interactividad. ¿Qué hay detrás de ese texto? Yo coincido contigo, pero ¿qué hay detrás de ese texto, de ese comentario? Hay una investigación fuerte que estaba haciéndose ya muchos años para gestar un largometraje que está ahora en postproducción, que se llama Fiebre. Y Un poco de fiebre, el cortometraje que tú mencionas, es parte de esa investigación también, es un experimento que se deriva del proceso largo de hacer un largometraje con esas características, infantil, híbrido, experimental y con muchas técnicas además, en Chile. Ha sido un trabajo muy largo. Entonces, en el proceso hemos ido logrando también para bajar un poco la ansiedad cinematográfica, de estar con las manos en la masa en el hacer. Salió este cortito, que fue una manera de empezar a probar algunas iluminaciones, algunas maquetas, algunos momentos, y también el casting. Una manera de empezar a conocernos también en el trabajo, y nada, pues yo tomó como vida propia, ¿no? Como que partió a hacer un ejercicio a convertirse en un cortito. Es una previa al largo, entonces. Es una previa que tiene como algunos guiños, algunas operaciones, algunas cositas del largo, pero no todas, claramente, claro, ¿no? Es una fiebre más chiquitita, pero que tiene igual como el mismo arco, el mismo viaje psicodélico, subjetivo, de este niño en fiebre, pero tiene sus variaciones también. Así que sí, es una investigación larga, y es una hipótesis que tenemos, ¿no?, en el equipo, que es que básicamente los niños son los mejores espectadores, y los niños contemporáneos, ¿para qué decir? Los niños de hoy son niños que están ahora con 15 pestañas abiertas de YouTube simultáneamente, que tienen otra experiencia, ¿cierto? Que van así con el algoritmo jugando de imagen en imagen, y son de verdad nativos digitales, y además interactúan, ¿no? Ahí está también el tema de la interacción, que Fiebre, más que el corto, también busca algo de eso, como de también desafiar esta idea antigua del espectador pasivo, claro, que come cabrita viendo la pantalla, y más bien alguien que es interpelado y que interactúa con la pantalla. Concuerdo contigo totalmente. Mi hijo tiene 3 años y 7 meses y lo veo haciendo tal cual lo que tú dices. Me sorprende muchas veces. ¿Coincides que hay un cierto abandono de los directores con relación a involucrar a los niños en el relato? O sea, más allá del relato en sí, ¿cierto? De involucrarlos también como espectadores, hacerlos partícipes, ¿cierto? De eso estamos hablando. Además, siendo claro, un espectador muy activo a nivel comercial también, ¿no? Sí. También hay una oferta súper copada, o sea, hay muy buen material para niños. De verdad, el espectador infantil me motiva muchísimo más que el espectador adulto, que está mirando Twitter al mismo tiempo, que no tiene tiempo para ver cine. Está, ¿no?, como con otras preocupaciones, que prefiere ver series, de hecho, para ojalá como descargar la cabeza, que es el fenómeno televisivo del cual todos también caemos, ¿no? Y yo creo, la película todavía no la hemos estrenado, la hemos probado, sí, con niños, y vamos bien, pero un experimento yo creo que los espectadores del futuro, los que quieren ser desafiados, los que están abiertos a nuevos lenguajes, porque además tienen menos prejuicios, ¿no? Sí, claro. También, eso es otra cosa, además, que pasa, ¿no? Como los prejuicios sobre el cine chileno son muy fuertes y muy importantes. Eso es otra cosa que pasa mucho en el cine chileno, los emperadores desnudos, ¿no? Y películas que todos nos tomamos ¿no?, el mentón, y ¿no?, si realmente funcionan, y ese también es
es el desafío, creo yo, mayor, como probarse en serio como cineasta. Mira, una de las razones de por qué de este programa es también saber por dónde va esa búsqueda artística, creadora que hay en ellos y sus narrativas. Por lo mismo que hay en tu narrativa, Elisa. Yo creo que hay una búsqueda, sobre todo, siempre. Yo creo que eso también explica por qué mis películas son tan distintas una de la otra. Pero son siempre, yo me los planteo como proyectos muy distintos uno del otro porque hay una inquietud con descubrir y este lenguaje que me encanta tanto, como poder explorarlo y desafiar lo que debemos hacer, ¿no? Como la idea tal vez más industrial de la fórmula. Que también funcione, que también yo en Pegas, por supuesto que también lo desarrollo, incluso en muchos casos lo enseño, pero también me motiva el cuestionamiento también a esa fórmula para poder entenderlo y para poder hacer que el lenguaje básicamente evolucione. Hacer cine en Chile igual es un ejercicio muy personal y en ese sentido yo voy cambiando, ¿no? Entonces también mi imaginario va cambiando, va evolucionando. Yo creo que también responde un poco a eso. Pero bueno, yo vi tus dos primeras películas y claro, hay, como dices tú, hay un experimento también. O sea, utilizando de buena forma la palabra experimento, hay un experimentar con la narrativa y con la construcción, ¿cierto? Como decías tú, son diferentes, Mami te amo con aquí estoy y aquí no, ¿cierto? Yo creo que pasa por la escuela, puede ser también, ¿no? Quizás hay algunas escuelas que van definiendo también a su estudiante, puede ser también. Sí, totalmente. Hay una escuela importante que a mí me marcó en ese sentido, la escuela de Carlos Flores, Benjamín Galemí, y hay ciertos ahí como maestros también que fueron partícipes de un momento, una reflexión, pero yo soy muy agradecida también de un momento como de inflexión interesante tecnológico que tiene que ver también con los formatos digitales, del manejo, del juego, con la pura imagen que es exquisito. Yo creo que también yo soy hija de esa escuela. Oye, veo un poco de inestabilidad en la conexión, así que cambiémonos, te espero y retomamos. Ya, ahora sí, nos cambiamos de locación. En cuanto a la construcción, ¿cierto?, de tu cine, lo que hablábamos delante, Elisa, siempre hay referentes. En tu caso, ¿cuáles son tus referentes? No, yo no sé cuáles son mis referentes. O sea, sé que hay películas y autores que me han marcado mucho, distintas etapas, pero sabéis que yo como que trato de combatir a los referentes. En esta búsqueda también de no caer en fórmula y de no caer en lo que hoy día también se llama el fan art, que se ve mucho también, yo hago muchas clases y a veces también uno no se da cuenta y empieza también a inscribirse demasiado en una tradición, uno podría decir. Qué bueno que toca eso, porque claro, se tiende a hacer el fanfilm. Mira, yo que soy un fanático de Star Wars, a la última trilogía se le decía eso, que era casi un fanfilm y no algo ligado a la historia original. ¿Cachai? Que tenga un brillo propio. Claro, verdad. A mí me interesa, vengo de esa escuela también, de esa búsqueda de lo que ahora ya es medio anticuado, pero igual creo que persiste. Una de las cosas interesantes de la noción del cine de autor, yo creo que tiene que ver también con eso, con la búsqueda de una originalidad en tanto origen también, en tanto quien uno es. Y uno es, en gran medida también, está muy por lo que le gusta, ¿no? Pero a veces también confunde, creo yo. A veces uno no necesariamente es lo que le gusta. Y yo hago mucho ese trabajo. De hecho, me pasa mucho cuando estoy muy cerca del rodaje o ya como terminando la investigación como más profunda, pero sobre todo cerca del rodaje, me pasa mucho que no puedo ver cine. Ahora me pasa cada vez menos, pero sobre todo en mis primeras películas no podía, me mareaba, no podía como no hacer esa transferencia de cómo lo hubiera hecho yo, si yo lo hago así, claro. ¿No? Como, y entonces lo pasaba mal. Era como, es como este ejercicio como de ponerse como, ¿cómo se llama las anteojeras? Claro, los caballos, así como yo con lo mío para adelante. Y en ese sentido, bueno, igual ahora en la última película hemos hecho una investigación igual importante también de cine infantil, pero no necesariamente creo que aplicaría como referente, ¿cachai? Salvo tal vez en una operación muy puntual, en la construcción de una maqueta, claro. En cositas así como bien técnicas, ¿cachai? Sí, te preguntaba porque de pronto, claro, uno puede luchar contra eso, pero tiende a aparecer, ya sea en la foto, en algún planito por ahí, en algo. Me he dado cuenta de cosas que no me había, o sea,
de cómo escribí escenas que remitían a otras que me impactaron mucho, Claro. sobre todo cuando chica, pero no me había dado cuenta, fue completamente inconsciente. Y en la medida en que lo concientizamos, también eso se hizo, porque yo creo que también, ¿no? Cuando uno está tan cerca de un referente, tiene que explicitarlo. Sí, claro. Y en el caso de esta última película, sí, hicimos algunos guiños importantes, creo yo, a algunas películas, si quieres te las menciono, pero de verdad fueron súper inconscientes. En la última película hay mucho de la infancia de Iván Tarkovsky y también del tambor de hojalata, por ejemplo. Mira. Que son dos películas, además de niño, pero Claro. dos películas que se ve que me impactaron mucho y no había cuantificado lo que me habían impactado, hasta que se hizo muy evidente que esto está como resurgiendo. Oye, en la presentación del programa dije que además de ser directora, tú también eres guionista. Además, te has desempeñado como asistente de dirección en Soy Mucho Mejor que Vos, de Che Sandoval, que estuvo acá también en el programa. Y también tú has hecho montaje en diferentes películas. Dirección de foto, producción, eres docente. ¿Cómo te vas vinculando? Porque veo que vas trabajando en diferentes disciplinas, ¿cierto? Te estás involucrando en diferentes áreas del audiovisual. Imagino que también eso es parte de la búsqueda, como dijimos delante, esta búsqueda como artista, ¿cierto? Como creadora finalmente, el involucrarte en diferentes disciplinas, diferentes áreas del audiovisual, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver con estar con las manos en la masa y en muchos casos de los que mencionas, también con la necesidad de vincularse a otros, a amigos, a compañeros, a buscar formas de colaborarnos de acuerdo a distintas necesidades. Yo además estudié en una escuela, la Escuela de Cine de Chile en esa época, que era muy también interdisciplinaria, tenía mucho esa gracia, ¿no? Y de verdad aprender en el hacer. Claro. Y sí, yo creo que de esa manera me fui involucrando en otros aspectos. Ahora mismo ya yo creo que estoy más asentada en la dirección y en el guión. Sobre todo también como que he encontrado, hay una forma de colaboración con otros que me entusiasma mucho, que es guionizar para otros. Es algo que disfruto mucho hacer. Mira, eso te voy a preguntar. Primero, ahora te defines más como directora, pero ¿estaba ese trance en ser guionista, directora sobre guionista como...? Lo que pasa es que también yo creo que uno es un poco una, ¿cómo se dice? Estas como personas orquesta. Y también por una cuestión de precariedad, uno Sí, aprende claro. a un poquito a hacerlo todo. Y termina uno probablemente, ¿no? Al principio siempre también produciendo bastante lo que uno dirige, como que hay que meterse en todos los aspectos y hay que conocerlo, además como súper bien. Y el guión sí, iba como a la par en realidad. Mira, en realidad el guión para mí siempre fue un desafío. Yo cuando entré a estudiar, yo le tenía pánico al guión. Siempre tuve mucho más un ojo más fotográfico y muchas veces pensé especializarme en dirección de fotografía, que era como un poco mi fuerte, yo venía un poco más de esa tradición. Y me di cuenta de que en realidad tenía que estudiar guión para complementarme, para ser más completa cinematográficamente. Entonces me metí a estudiar guión apanicada, totalmente, muerta de susto. ¿Pero ese miedo por qué, Elisa? Disculpa. Yo creo que, bueno, porque no era mi punto fuerte. Y me sentía más segura en el campo del lenguaje, de la forma y de la fotografía, pero también porque yo creo que el escribir conlleva un grado de exposición muy grande, tal vez más grande que el de dirigir. Claro. El de encabezar un proyecto y el poner ahí como un universo. Palabras, claro. Siento que hay algo ahí que tenía que ver con un proceso también personal mío, como ¿no? De atreverse a dar ese salto. Claro. Y hoy en día es un lugar donde me siento muy cómoda, porque además es un lugar muy solitario para trabajar. A mí me gusta igual el rodaje y me gusta ese proceso colectivo, pero también me encanta el poder, y además porque me doy cuenta que una necesidad tan grande, pensar el cine, pensarlo, y el desarrollo de proyectos te provee de eso, ¿no? Investigar y levantar materiales. Y mucho más que estar en la técnica, que en realidad es una cuestión súper entretenida, pero que en realidad es lo que menos uno hace cuando guioniza. Es el levantar información y el hacer un levantamiento de punto de vista, que creo que además, sobre todo en modelos de producción como el nuestro, que en donde es tan difícil hacer cine, en donde uno llega a rodaje a ejecutar, el tomarse desarrollos largos y pensar y repensar lo que uno quiere hacer, creo que es más clave todavía.
Oye, yo coincido contigo en eso de pensar el cine, y más allá de lo intelectual. O sea, puede sonar como intelectual el pensar el cine, pero va más allá, sino que reflexionar solamente sobre eso. ¿Cómo es el hacer guiones propios y el hacer guiones para otro o co-guionizar algo? Súper distinto, súper distinto. Hacer guiones propios es un rollo, es un psicoanálisis, es sufrimiento, es quién soy. Y además, efectivamente, también en tu pregunta anterior, a veces efectivamente se me marean o se me confunden los dos espacios de dirección y de guión. Y es algo que trato siempre como de separar, porque son procesos muy distintos, pero muchas veces hay muchas decisiones en mis propias obras que empiezan a ser más de dirección, que empiezan a envolver decisiones de guión. Entonces es una pugna, pero me encanta igual, ¿no? Porque además es un espacio de total libertad siempre, Claro. el poder pensar algo de cero. Entonces es fascinante, pero también es vertiginoso. Y el proceso de escribir para otro, a diferencia de los procesos personales, para mí son mucho más resolutivos. Me gusta la idea de poder ofrecer soluciones cinematográficas y un poco traducir lo que ese director en su propio caos, ¿no? En ese caos que yo también experimento cuando hago mis propias obras, poder simplificar y poder ser una especie como de psicoanalista de esto es lo que te está pasando, bueno, estas son posibles soluciones, ¿cuál te gusta más? Y sobre todo, honrar la visión de esa persona, ¿no? Y no la mía, necesariamente, ¿no? Y ojalá eso, radicalizar la visión de ese director para que se concrete de la manera más fiel a sí mismo. Pero aún así sale tu voz, po. ¿Cómo luchas contra eso? Porque igual está Elisa escribiendo para, no sé, para otro director, entonces... Sí, pues no, sin duda que está mi voz y esas soluciones que yo doy, sí, sin duda, tienen que ver con cuestiones que yo haría, sin duda. Claro. Eso hay que cautelarlo. Pero yo creo que cuando yo escribo por encargo, me gusta pensar que igual mi visión está al servicio de otro. Creo que de eso se trata igual, el trabajar en equipo. Sí. Recordemos que tú trabajaste en el guión también de El Bosque de Caradima, ¿cierto? Y ahí estuvo el director y Alicia Cherson también. O sea, habían tres personas. ¿Cómo fue este trabajo de tres cabezas en armar un guión? Es que sabéis que fue por etapas, fue por partes, así que no necesariamente hubo tanto diálogo. A mí me tocó estar en la primera etapa, que es la que más me gusta además. En toda la investigación tuvimos prácticamente un año investigando, entrevistando, leyendo materiales y encontrando las primeras grandes soluciones narrativas. Y tanto en la versión de largo como de serie. Entonces desarrollamos hartos materiales en una primera, segunda versión. Y después el trabajo de la Alicia y también del Álvaro Díaz, que también se involucró, tuvo que ver con sumar algunos recursos. Okay. La voz en off, el personaje del abogado, algunos recursos que se sumaron a lo que ya había. Entonces, en realidad fue un trabajo como bien parcelado. O sea, tú hiciste como, de alguna forma, el esqueleto, por así decirlo. Sí, como, y esa primera traducción, además, de la visión del director, que además estaba acompañado por una de las víctimas de los demandantes del caso. Entonces, en realidad también eran dos visiones ahí que gestaron esto y era encontrar esa primera gran manera de contar esto. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo es hablar y construir desde un apartado que es mucho más oscuro, por cierto? Porque los hechos fueron oscuros, teníamos un ser oscuro en esta película. Entonces, ¿cómo fue trabajar desde ahí, construir desde ahí, en esta primera etapa? Fue entretenido, es meterse en un mundo igual insólito. Yo no pertenezco mucho no tengo una formación demasiado religiosa, entonces creo que esa distancia también me permitió entrar a los materiales desde un lugar también como con una distancia sana. Pero era delicado, sin duda. Entrevistar a las víctimas fue un proceso rudo y sobre todo además, y eso fue interesante, tener la capacidad con el equipo también de cuestionar también aquello o de intentar verlo también desde otro punto de vista más crítico, solamente por un ejercicio también como de tener una visión más completa y menos, ¿no? Como panfletaria, ¿no? Claro. Como poder como crear personajes desde esa complejidad también. Sí, porque finalmente tú como guionista te olvidas de los prejuicios frente a los personajes, o sea, estás en una construcción total de lo que estás haciendo. Sí. Oye, ¿por qué cine, Elisa?
de pronto uno dice, toda la vida quise ser cineasta, me crié viendo películas, de pronto algo me llevó a ser cineasta o a dedicarme al cine. Yo no sé por qué, pero para mí siempre fue muy lógico y fue la única alternativa. Lo tuve muy claro, tuve la suerte de tenerlo muy claro y de seguro tener una familia también que me apoyaba en esa visión y que me llevaba al cine. Y que nos gustaba tomar fotos y hacer películas domésticas, ¿no? Como que también está esa suerte. Pero para mí siempre estuvo muy, muy claro. Una vez, muy chica, escuché a mi mamá que le contaba a una amiga, le decía, no, yo creo que la Elisa va a ser cineasta, va a estudiar algo por ahí. Y yo nunca lo había pensado, pero me sonó tan lógico y era en realidad muy lógico. Como, no es que realmente mi mamá me estuviera influyendo, así como me estuviera presionando, ¿no? Que es una talla que uno siempre echa cuando llegan recién a los alumnos de cine por primera vez, como a ustedes lo obligaron. Claro. No, en ningún caso, pero era muy lógico, extrañamente. Nunca me lo cuestioné y empecé a estudiar cine muy chica. En primero medio yo ya estaba metida en todos los diplomados que existieran, viendo cine de manera compulsiva. Fui de esas adolescentes que... Los adolescentes siempre se van como en una onda, ¿no? Se meten en alguna tribu. Sí, claro. Para mí era el cine. Yo hacía la cimarra y me iba a los centros culturales y me iba de uno a otro mientras leía la antología como era una cuestión así, tuve una adolescencia cinéfila compulsiva. Si hubiésemos coincidido por ahí, no hubiésemos hecho amigos. Sí, seguramente lo vimos en alguna, en el Monte Carmelo, en el norteamericano, en el italiano, en el Providencia, seguramente nos topamos. Sí, lo más probable. Oye, tú, bueno, hablamos que eres docente de guión, ¿cierto? ¿Qué buscas tú en los estudiantes que llegan a estudiar cine o por dónde va esa construcción como profesora, como docente a estos noveles, guionistas o directores o realizadores? Siempre va a depender del nivel, del curso, ¿no? De los desafíos como ya puntuales. Pero yo creo que hay algo como macro que tiene que ver con, sobre todo en estos momentos de la historia, como en la noción del pensamiento crítico. Fundamental. Yo creo que en un momento de cambios tecnológicos y sociales tan fuertes, yo creo que lo que un poco hablábamos antes, que es el pensar lo que estamos haciendo, el cuestionar. En Chile es muy fácil como omnibularse, ¿no? Como con la aceptación de los festivales, del circuito, del mercado, y es muy fácil perderse en eso, siento yo. Es muy fácil tener una película en desarrollo y estar 4 años viajando por laboratorios en donde el proyecto no mueve un pelo o incluso en donde se distorsiona su visión y considerarlo un éxito. Y yo creo que pueden haber recorridos exitosos, pero también hay algunos que no, ¿no? Como que... Claro. Además, en 4 años cambia mucho, o sea, tú... Cambia todo. Escribí acá. Yo creo que fue. Claro. Sí. Es fácil engrupirse en un medio que es muy competitivo, en donde hay mucha precariedad también. Entonces creo que tener un pensamiento crítico y también de las formas de producción, de cómo dependemos de los fondos del Estado o cómo también podemos cómo podemos sostener una producción tal vez echando mano al digital, al documental, sí, claro, a los teléfonos, no sé, creo que hay algo ahí que es importante estar como cuestionando y repensando y dialogando, además de conocer, ¿no? De conocer las formas antiguas, claro, de conocer la industria, por supuesto que sí. Y en muchos casos uno va a tener proyectos que son efectivamente que calzan con eso. No hay problema, pero yo creo que eso es como una cuestión como principal. Además, y sobre todo también en este tiempo, de acordarse de que las humanidades son las que nos hacen más humanos también, ¿no? Como que también uno está acá por eso. Es súper duro hacer clases en pandemia sin poder saber exactamente o poder como tomar la temperatura de lo que pasa al otro lado de la, claro, pantalla. Hay problemas de salud mental importantes ahora también en los estudiantes, están sobrecargados. Estamos todos además como ya con los ojos cuadrados. Entonces eso yo creo que es un momento también especial como para de alguna manera tomarse ese espacio como de stop, ¿cómo están? ¿En serio? No sé, como que no podemos poner como la carreta delante de los bueyes. Claramente, sí.
Buen dicho ese. Y es súper fácil hacerlo en estos momentos y creer que uno tiene que ahora sacar resultados, vamos, avancemos. Esa es la forma, de alguna manera, que se da acá en Chile también, pues el resultado. Y es lo que nos tiene donde estamos también, Claro, en un sistema al borde del colapso. exacto. Sí, no pensamos mucho el proceso, ¿no? Se Oye, está hablando igual de la ecología de los procesos y de los materiales. Yo creo que es un tema que está empezando a instalarse igual. sí, hay algo. Bueno, eso es lo que traen las nuevas generaciones, por eso te preguntaba, porque de pronto uno dice, pucha, me gustaría hacer una película y voy a estar 4 años, 10 años escribiendo, pensando, o la dejo para después, pero pucha, tengo un teléfono. Y eso es lo que los nuevos también estudiantes están aprovechando. Tenemos otra cosa más, tenemos una biblioteca de basura audiovisual, si uno quiere. No lo digo basura en un mal sentido, que es YouTube, que es Claro. el material que anda dando vuelta. Ahí también, esos materiales hay que administrarlos. Lo que ese material necesita es punto de vista, no necesitamos generar imágenes de cero siempre. Oye, y respecto a anterior de las nuevas generaciones, ¿qué necesidad ven ellos? ¿Qué quieren contar? ¿Qué relato hay? ¿Están incluyendo? ¿O formas de estructurar su historia? ¿Qué has notado tú? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, hay una diversidad siempre ahí de visiones. También hay en muchos casos, también hay una obediencia bien ciega a las viejas estructuras. Y yo creo que no es un problema de los jóvenes, sino que es un problema también de la academia, que hace, y sobre todo en las áreas de guión, que hace mucho tiempo que nos empezaron a contar que había una pura forma de estructurar Sí, claro. los relatos. Y yo creo que no es así, que hay que conocerlos igual y que muchas veces se pueden utilizar, pero que estamos también en un punto de inflexión en términos de estructura. La misma estructura de Internet que estamos sometidos todo el día tiene otras lógicas. Creo que el mundo está cambiando y las películas deberían estructurarse también en función de ello, de esas visiones, pero cuesta, yo siento, tener esa convicción y esa claridad. Se enseñan muy poco otras maneras de estructurar los relatos. Y eso es algo que, bueno, que yo creo que puede cambiar, porque además percibo que hay una cuestión muy fuerte, por ejemplo, con la lógica episódica. Tal vez tiene que ver también con la serie, con los relatos seriales que estamos viendo tanto. Totalmente. De hecho, yo siempre hago esa crítica, que yo veo Netflix y me gusta también, pero también por otro lado digo que Netflix le ha hecho mucho daño también al espectador y también a los estudiantes de audiovisual o cine. Esta lógica de la inmediatez, de lo episódico, como dices tú, del consumir rápido, si esto me enganchó, muy bien, si no, paso al siguiente. Sí, sería un problema que eso se volviera el canon. Ahora, también es una posibilidad, digamos, ¿no? Y que a veces también yo creo que hay que atender. A veces si uno de verdad empieza a pensar el mundo así, si de verdad vivís en esa lógica, también creo que puede ser coherente estructurar una película de esa manera, ¿no? Tal vez por microdosis, más que forzarte a hacer un gran arco de una gran transformación que en una de esas no es auténtico, no tiene que ver realmente con cómo tú veis el mundo, ¿cachai? Pero sí, es un problema cuando esas cosas también se empiezan a volver el canon, el enganche, el avance. Finalmente el cine o esta composición audiovisual es algo súper amorfa y uno está dándole la forma que quiera. ¿Sí? Me encanta eso de esta disciplina, que es tan diverso, es tan heterogéneo, hay tantas posibilidades. Encasillarnos creo que nunca nos va a hacer bien. Y hay público para todo, hay espacios también para todo, y hay espacios también por crear y por, ¿no? Yo creo que es importante ser en ese sentido fiel a la visión propia, y eso a veces nos cuesta. Nos cuesta. Venimos también de ciertos como estructuras de enseñanza, de obediencia social, que también a veces hace que nuestra visión cinematográfica esté tal vez más domesticada de lo que somos conscientes. Es cierto, ¿no? Sí. Y a veces también, o sea, pero con esto pero también creo que eso a veces significa, por ejemplo, que tal vez somos más pop de lo que nos atrevemos a aceptar, también pasa, ¿no? Y que nos volvemos también más intelectuales y hacemos películas más raras sin que realmente eso sea lo que Oye, pero es que es más natural a nosotros. Sí, claro, y respecto a eso hay un tremendo tema que tiene que ver con la intelectualidad. Siento que hay de pronto cine para festivales y si hay cine comercial también se le ataca,
nosotros creo que también, o las personas que hacen cine, ¿cierto? Alejan de alguna forma también al espectador. O sea, el espectador también dice, no calzo acá, o en esta película pretende ser muy intelectual, o se pasó de rosca con lo que con lo que me quiere contar, o yo no estoy preparado y no entiendo y me alejo. Yo pienso que a veces es auténtico y a veces es una impostura, o uno presume, digamos, nunca lo vamos a ver realmente. Hay películas que a mí también me pasa que siento que tal vez hay una impostura. Y creo que el humor en particular es una dimensión más por lo tanto puede generar películas y personajes a veces más completos. Y me llama en particular la atención, no voy a mencionar nombres, pero me llama la atención directores chilenos que son muy chistosos en la vida personal y a nivel social. Algunos incluso escriben caricaturas, o sea, de verdad son como medios humoristas y sus películas son serias. Y no por eso peores, pero sí, Okay. a mí me parece que tal vez se involucraran en esa dimensión que sé que tienen, probablemente serían más completas esas películas y esos personajes. Más que como llevarlas hacia el otro extremo, que probablemente es el miedo, ¿no? Como caer en una cuestión simple. Pero es como un estigma que tiene la comedia desde Aristóteles, igual, Sí, claro. ¿no? Como Sí. tiene ese estigma. Y yo creo que no, yo creo que genera películas más completas, propuestas más integrales. Totalmente. Pero esta mirada de este cine para salas y cine para festivales, está yo creo también instalada. Sí, no, es interesante la locura que puede generar la validación, por un lado, del espacio del festival. Sí. Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es eso, porque el festival es una instancia acotada, pero es una instancia también de especialización, de la mirada y de los contenidos. Y yo creo que para muchas propuestas cinematográficas, el festival va a ser el espacio en donde van a poder de verdad brillar, porque van a encontrarse con su público y con esas personas que están buscando algo distinto, algo, ¿no? que no me habían contado, que no me habían mostrado. Y lo que a mí me preocupa más que eso es cuando el festival se vuelve un espacio de otra domesticación de la mirada o de otro canon, sobre todo cuando ese canon tiene que ver con una mirada europea sobre lo latino. Yo siento que ahí es donde a mí más me resisto a creer que eso es un éxito, además, para el cine nacional, que además el cine nacional tiene como gran, creo yo, mérito el finalmente ser un capital simbólico también, sí, claro, de lo que somos, ¿no? Pero ahí también, disculpa, también nos vamos al otro lado, que es, y que le pasa al cine latinoamericano, ¿cierto? Que también es irse al costumbrismo. No sé si coincides con eso. Sí, no, yo creo que adopta distintas formas, algunas más costumbristas, algunas más raras en apariencia. Oye, bueno, respecto a lo que estamos conversando recién del cine chileno, ¿cómo debería o debería finalmente los realizadores acercar al espectador a la sala? ¿Hay alguna labor de parte de ellos? ¿O no es pega de ellos, no, finalmente? Es pega nuestra. Y sobre todo cuando ya llevamos un par de películas, convocar, insisto, al público que nos corresponda, al que sea. Y nosotros en clase siempre hablamos de una noción con los estudiantes que tiene que ver con la idea de la seducción. Yo sí creo que es una responsabilidad de nosotros, de los guionistas y de los directores y de los productores. Y nosotros siempre lo comparamos con eso, con cómo generamos estrategias de seducción para nuestra audiencia. Porque también hay una cuestión que se ha creado que tiene que ver como con una culpa al cine chileno. Anda a ver cine chileno. ¿Cómo no vas a ver cine chileno? Claro. Es responsable ver cine chileno. Y eso lo único que hace es que uno quiera salir corriendo del cine chileno, porque es una obligación más, una tarea latera que hay que hacer, ¿no? Y hay que ponerse el chip como del cine chileno. Yo creo que hay que seducir, y ahí cada uno tiene distintas técnicas de seducción, pero por lo general no sé si son tan exhibicionistas, ni tan, no hay una cuestión con la dosificación de la información, y también, ¿sabéis qué? Yo creo con ser fiel a nosotros como espectadores también, como ponerse en el espacio también del espectador creador que disfruta lo que hace y lo que ve, ¿cachai? Y que tiene un gozo visual, narrativo, no tengo idea, como que creo que también hay que ser honesto con esa sensación subjetiva de gozo.
Oye, ¿qué película te hubiese gustado dirigir, Elisa? ¿O escribir? Hartas, hartas. Pero el otro día me pasó con una. Te voy a mencionar una que me pasó hace poco, esas películas que te dan rabia de lo que te gustan y de por qué, o qué ganas de haberla hecho yo. Porque me ha pasado varias veces, obvio. Pero hace poco me pasó con una que en realidad a mí me gustaba mucho cuando chica y la volví a ver hace poco con mis hijas y es Tampopo, una película japonesa. Ya. Una película con una estructura muy especial, es un noodle western, le dicen, porque es un western sobre fideos, en realidad, Claro. literalmente, Mira. sobre ramen, pero tiene una serie como de puntos de fuga, como de historias paralelas que se van cruzando, en una estructura muy afectiva. Es una película sobre eso, sobre el amor a la comida, muy una estructura como eso, muy antojadiza. Y como con un foco especial en la belleza, en lo coreográfico, esas películas que te dan rabia de lo buenas. Sí, es como, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Ah? Sí. Oye, pero en Aquí estoy y aquí no, hay un poco de eso, de ese saltar, ¿cierto? De estas historias paralelas y saltando en la narrativa. Bueno, vamos a eso. ¿Qué es diferente en tu película primera, ¿cierto? En esta Mami Te Amo, y luego Aquí estoy, aquí no. ¿Qué cambios puedes percibir tú entre una y otra? Yo creo que fue un trabajo de enganchar efectivamente a la audiencia a través de dos estrategias principales, la comedia y el diálogo, que yo siento que son dos cuestiones a trabajar que en principio acercan un poco más, para distorsionar la estructura, pero con estos como puentes, como de acceso. Oye, respecto a Aquí estoy, aquí no, dijiste en una entrevista, voy a citar textual: tenía ganas de hacer una película muy masculina, sacar a flote ese lado mío, no me agrada para nada la categoría de cine de mujeres. El cine o la industria tiende a categorizar, ¿cierto? Mucho, o sea, de hecho, por algo están los géneros cinematográficos. ¿Qué no te agrada de ese categorizar, el cine de mujeres especialmente? Me cuesta ver una unidad estética o discursiva, creo, ¿no? Entonces como que desconozco un poco a qué se refiere. Y en ese sentido me suena como una generalización muchas veces. Y además, no sé, creo que somos más de la mitad del planeta. No sé si tenemos tantas cosas en común, salvo tal vez la opresión del patriarcado que existe, pero en esta búsqueda de la originalidad que me interesa, el hecho de que me categoricen de manera tan gruesa, yo creo que tiene que ver con eso sobre todo. Y también con el que eso sea un mérito, necesariamente. A mí me gusta que las películas se defiendan por lo que son, Claro, más de verdad. que, ¿no? Como por una cuota de género. Yo creo que esas son las dos cosas que a mí en la búsqueda de la justicia y de la igualdad, ¿no? Como de no sacar partido de algo que en realidad no siento que sea tan mérito mío. Yo nací así. Claro. Bueno, pero al hombre también le pasa, finalmente. Si hubiese un director que se dedica solamente a hacer películas románticas, también es como, ¿y por qué este tipo no hace acción, por ejemplo? Se dedica al western. Pero está Villano. lleno igual, yo siento, de directores que nos encantan y que a veces tienen una capacidad para representar ciertas miradas femeninas con mucha sensibilidad, Claro. ¿no? Bergman, Almodóvar, está lleno de directores como que, ¿no? Entonces también me preocupa eso, que además estemos pensando que lo femenino en realidad estamos reduciendo también y estemos como estigmatizando también como ciertas formas, atribuyéndoselo a la mirada femenina. Yo creo que la mirada femenina es diversísima. Podemos hacer muchísimas cosas. No sé tampoco cómo, en qué podría servirnos tener hacer esas divisiones. Oye, la película Aquí estoy, aquí no, yo la definí como si hubiese 6 amigos, ¿cierto? Conversando en algún lugar, y uno de ellos arma un relato y se va transformando en conversación. Va saltando de aquí a allá, alguien comenta algo, lo retoma el otro. Me gustó esa dinámica. ¿Cómo fue esta construcción de esta película? Yo creo que yo cuando la escribía, además fue muy loco, yo la escribí en un mes, la escribí el guión directo, nunca Ya. había hecho ese proceso, no, en general yo tengo desarrollo mucho más, hice una investigación igual, o sea, levanté materiales que no sabía para qué iban a servir,
Y después lo ejecuté así, de principio a fin, la versión final del guión. No recomiendo más hacer eso y nunca más me ha pasado. Estaba muy concentrada además, fue un mes de exclusivamente hacer eso. Pero yo creo que estaba pensando mucho en mis estudiantes. Yo creo que estaba como ejercitando cuestiones narrativas que me interesaba como poner en práctica, cosas de las cuales hablamos y quería ponerlas en ejercicio. Yo siento que en mi cabeza estaba muy en diálogo con eso, con las clases, como con jugar. Claro. Jugar como con los puntos de fuga, con los ejes, con, no sé, como que me estimulaba mucho como ponerlo en práctica y eso de lo que uno habla mucho en el año, ¿no? Porque claro, son distintos, Mami, te amo con esta película. ¿Cómo pasas de una... sacas un chip y entra a otro? ¿Cómo vas jugando en eso? Uy, qué buena pregunta. ¿Sabéis qué? A mí me pasa algo. Bueno, perdón, con respecto también a Aquí estoy, aquí no, también yo trabajé a partir del arco dramático de Vértigo. Entonces eso para mí Ya, mira. era una guía para variar. Es como una fuga, ¿no? Como que uno tiene una melodía y va viendo cómo ir jugando con esos materiales y en el fondo yo ya tenía una dirección Tremenda a la guía. cual, ¿no? Como un marco con el cual jugar. Y fue un ejercicio de mucha libertad y de mucho juego. Ahora, con respecto a los procesos en general míos de escritura, además de mis obras, sabéis que hay algo que a mí se me vuelve súper misterioso, incluso para mí. Me cuesta mucho reconstruir los procesos de escritura que he tenido. De mi última película, que a ti te parece que Aquí estoy, aquí no tiene juego narrativo, o sea, Fiebre es una locura. Ya es como ya es el extremo de eso, ¿no? Hay relatos que se cuentan adentro de sueños que nos llevan a flashback, que nos llevan, no sé, ya es como una muñeca rusa tras otra. Pero aún así es loco cuando uno después ya en el proceso de producción y de montaje y de mostrarla empiezan a conectarse elementos que de verdad uno no era del todo consciente. Y eso me habla de lo misterioso de los procesos y de las cantidades industriales que hay en el proceso mismo de intuición. Y eso ahí es donde yo más me pierdo. A mí me cuesta mucho reconstruir los procesos de escritura de mis películas así después, como contarte exactamente cómo fue. Es como un caos, así de levantar materiales, de acercarse, de tantear, y hay un factor que no puedo explicar y que es súper misterioso. Te estoy explicando otros, ¿no? Como ya tengo un arco dramático que me baso, no sé qué, tengo ciertos juegos que quiero poner en práctica, pero hay un factor que es como una, no sé, es un misterio todavía. Finalmente, eso es también construir un guión, es parte de, porque yo creo que muchos piensan que yo me siento frente al computador, o antiguamente la máquina de escribir, y coloco escena 1. No es así, o sea, tengo un desorden también en la cabeza, una búsqueda, tengo una investigación, papeles por todos lados, anotaciones, y construyo. Sí, muchos papeles por el lado, muchos dibujos de arcos. Sí, yo pienso mucho también con el lápiz, como rayando. Ahora en mi oficina tengo varias pizarras. Sí, es un proceso bien, bien caótico y de repente empiezan a calzar las cosas, ¿no? Sí, por eso es fundamental no botar nada de lo que uno escriba, ninguna anotación. Cuando vais en la micro, en el auto, en el metro, en cualquier lado, me acordé de algo, guardado, muy bien, me sirve. Oye, este cuidado por parte de los amigos frente a este personaje, ¿cierto? A Ramiro. ¿Qué hay en hay condescendencia, lealtad? ¿Qué hay? Porque a mí me pasó, y lo comentaba, me pasó algo con el personaje, con este ser. Como que, no sé si yo sería amigo de él, pero por otro lado también mueve a cuidado este personaje, que se nota súper frágil, a pesar de su contextura, ¿cierto? Es súper frágil. Pero por otro lado es como también repelente, no sé, hay una construcción súper... me pasó personalmente. Hay una construcción ahí muy, muy, muy llamativa de alguna forma. Es interesante esa lectura, sí, yo creo que era un personaje que aspiraba a tener esa dicotomía de atraerte y repelerte al mismo tiempo. Claro. Pero si tú me preguntas en el origen, lo que conecta al personaje con sus amigos, en un principio y también pensando en las experiencias en las cuales yo me basé, es pura admiración. Es admiración a este gordo. Sí. Es esa...
no sé, pues hay algunas amistades que son así, que son incondicionales, que uno le compra todo y encuentra que hay una cosa brillante detrás de todo lo demás que uno va a defender a muerte. Mira, frente a los comentarios de las películas, porque me imagino que cuando tú vas a los festivales siempre, obviamente, después hay una lectura y un comentario. ¿Cuáles son los que tú has, no sé, has recibido respecto a la película, ya sean negativos o positivos? Por Mira, así al tiro me acordé de uno muy positivo y uno muy negativo, por ejemplo, ¿Ya? con Aquí estoy, aquí no. En Tijuana hay un director de arte, que creo que era mexicano, que se puso a llorar, que me agradeció. Fue una cuestión tan exagerada que yo hasta llegué a sospechar. O sea, como ¿Cuándo? yo siempre he pensado que tal vez era una persona como hipersensible, que tal vez le pasa lo mismo con todas las películas, no sé, porque fue muy exagerado. Estaba agradecido, así creo que hasta me escribió una nota. Algo le movió a nivel personal y fue muy bonito, obvio, Sí, claro. pero fue mucho, fue mucho. Y por otro lado, me pasó en Egipto, de ir a mostrar el Ok. Festival del Cairo, y ahí fue súper interesante. Bueno, todo ese viaje fue súper interesante, pero, pero me pasó después en el conversatorio, que yo siempre con esa película me pongo a hablar, porque en realidad lo que subyace Aquí estoy, aquí no, es la incertidumbre, es la flecha que nunca cae, la Claro. certeza que nunca aterriza, es el qué está pasando, que a mí me parece muy propio de nuestra era, de nuestro tiempo, ¿no? Como la posmodernidad y qué sé yo, la falta de certeza. Y, y los egipcios me miraban como, ¿qué? Me decían, disculpa, es que no sabemos de qué estáis hablando, acá está todo muy claro. Acá uno vive para Alá, uno se muere y va a donde Alá y se acabó. Claro, Como, y en sí. realidad, claro, la posmodernidad no ha llegado a Egipto. Eso. Y fue súper interesante, como porque en la película se trataba un poco de eso, de confrontar esos dos mundos, entonces fue muy impresionante estar ahí como, sí, no, claramente Pero no. mira qué interesante esa lectura que tienen ellos, claro, de un lugar tan lejano acá, ¿cierto? A Chile, totalmente distinto, po. Totalmente Totalmente distinto, distinto. sí. Sí, pero es verdad lo que dice, bueno, queda gráfico en el final de la película, esta flecha que nunca cae, que puede tener muchas lecturas, pero también tiene relación, yo personalmente lo siento así, con el personaje. Finalmente también es como una flecha que va a seguir, o sea, el personaje se puede equivocar, va a tener resoluciones, pero finalmente sigue con esa misma vida, yo Mm, creo, sigue en proyección, ¿no? total, Va a seguir siendo sí. el mismo, Ramiro. Oye, Elisa, en tu rol de guionista, ¿cómo vas perfilando tus personajes? ¿Qué características tú vas deseando que se manifiesten de alguna forma, por así decirlo? Porque ¿hay una representación de los chilenos en eso o deseas explorar otro tipo de personaje u otro tipo de chileno? No me preocupo demasiado ¿No? de eso, no Ya, me preocupo de lo chileno. Yo tengo como un problema además como con esas como imágenes y esos símbolos, me cuesta también identificarlos. mm, Así que no parto mi proceso creativo desde ahí, asumo que van a quedar tan chilenos como yo, digamos, y por lo tanto también tan globales y también tan mestizos, no sé, ¿no? No, y en realidad te confieso que no, mis procesos de personaje, yo no suelo trabajar con fichas de personaje, más bien tal vez como depende, ¿no? Igual, pero tal vez más con referentes de personas que conozco, por ejemplo, que me inspiran y que activan, o incluso a veces directamente actores. Y también porque yo siento que mis películas están tal vez más dominadas por la forma y por la estructura narrativa, muchas veces, que originadas en el personaje. Yo creo que son procesos creativos distintos. claro. Tengo colegas que se enamoran de un personaje, que a veces uno ve películas que son odas a personajes, ¿no? O documentales. Y en mi proceso es un poco distinto. Yo siento que es porque soy más formalista. Viene después un poco el personaje y obedece, como que se ordena a otras cosas. O sea, hay una importancia en la estructura también, ¿cierto? Tú Sí. lo dices. ¿Qué tan importante es? ¿Por qué es tan importante esta? No sé, mira, mis papás son arquitectos, los dos. Yo no sé si tendrá que ver con eso. Mira, puede A ser. pesar de que yo no tengo cero habilidad para la arquitectura, me mostré un plano y no entiendo nada. Pero yo creo que hay algo que me interesa ahí, porque tiene que ver también como con las lecturas, con lo que hablábamos antes, con el tiempo cultural, con cómo representamos nuestro tiempo cultural, cómo lo ordenamos. Un maestro mío decía, la estructura es la moral.
me interesa la forma del cine. Entonces, en la estructura hay muchas respuestas de cómo nos paramos. Yo creo que ese va a ser también es parte de tu sello, pues, ¿no? Es un patrón que después uno reconoce, claro. Va cambiando, tus películas son totalmente diferentes, pero hay un patrón que uno dice, mira, este es de la Elisa, porque está esta estructura que estás trabajando. Pues. Yo creo que si hay algo que en realidad está en las tres, es la subjetividad. Ujú. Y la subjetividad más profunda. Entonces es la posibilidad de que las decisiones de la película estén guiadas por la psiquis, más que por la lógica racional externa. Okay. De un problema, ¿no? Como externo al personaje que lo deriva en ciertas situaciones. A mí me interesa esa capacidad que tiene el cine para representar visiones subjetivas. Además después se lo llevo a la forma, en Mami te amo súper claramente, ¿no? Como la distorsión óptica, el cómo se ve a través de los anteojos o no, y Ramiro también tiene anteojos, de hecho, también cambia la película cuando le ponen anteojos. Yo creo que me interesa esa libertad que da el cine para entrar en cabezas, y eso lo marco de manera así como bien concreta. Sí, todas mis películas en realidad son películas sobre la subjetividad. Creo que si hay un tema que las cruza es ese. Mira. Oye, mira, este es un ejercicio. Si tuvieras que ser de Chile, te dijeran, Elisa, haz de Chile, conviértela en una obra audiovisual. ¿Qué harías? ¿En qué se convertiría esto? No, yo creo que Raúl Ruiz ya lo hizo eso. Creo que en Ruiz hay muchas de esas respuestas. Porque además es un autor, además de complejo y diverso, como Chile, que le interesaba mucho ese trabajo y que tuvo la distancia también con el exilio de preocuparse de eso y de interpretarlo incluso a nivel de lenguaje y de estructura. Sí. ¿No? Y de generar esta paradoja que es Chile. Era un tipo que le interesaba en ese sentido lo chileno y que fue capaz de llevarlo a ese espacio de complejidad cultural tan interesante que es Ruiz hoy y que tiene todos los méritos de los que hemos estado antes hablando, ¿no? Que es complejo, que tiene la dimensión del humor, que es iconoclasta, que es, no sé, ¿no? Yo creo que en Ruiz está todo. Finalmente, ¿qué crees tú que podemos esperar del cine o de la evolución del cine chileno? Buena pregunta, no lo sé. Yo creo que seguramente van a ser distintas corrientes que esperemos que se profundicen. Después de la primera, siento yo, nominación a los Oscars de la película No, en adelante, que han habido varias como coqueteos en el fondo con Hollywood y con ese como estándar. El cine chileno se ha pegado varios vuelcos y en el fondo también hay como una exigencia afuera distinta. El cine chileno ya no es el cine garage, raro y disidente únicamente, ¿no? Sino que también está como en esas ligas que son, yo creo, interesantes para cierto cine, pero que también no son la medida para otro. Entonces yo creo que ojalá que se profundicen tanto esas corrientes para el cine que tiene esa dimensión, como que se radicalicen otras. A mí me interesa mucho lo que puede pasar ahora con la pandemia y lo que estoy viendo que está pasando con los estudiantes y con hacerse cargo de un poco lo que hablábamos, de los materiales que salen de la basura audiovisual de YouTube o de sus dispositivos. No sé, creo que ahí hay harto que tenía que estar pasando hace rato, que tiene que ver también con la economía de las imágenes y que yo creo que por fin, por fuerza mayor, se está empezando a entender que no es una salida solamente, que no estamos salvando con eso para mantenernos haciendo, sino que hay ahí una poética, un lenguaje del cual podemos hacernos. Yo esperaría que eso también se tome más vuelo. Hay una madurez, hay muchos autores también de la era digital que ya están y estamos en las terceras, cuartas películas, y ahí también empieza a consolidarse algo entretenido, interesante, pero que no deja de cambiar igual. Oye, y qué bonita esa frase, de hablar de lo poético y del lenguaje del cine. Me gusta eso. Bueno, volvamos al recomendado, que quedó pendiente. Yo recomendaría, si bien no estoy muy actualizada en realidad, no lo he visto todo, pero recomendaría Visión Nocturna, el documental de la Carolina Moscoso, producido por la Maca Aguiló, porque
porque recupera un poco de lo que estamos hablando, el material doméstico, en una visión súper personal, individual, como son estos dispositivos. Una película de mujeres, de un tema además como importante, la violación, y que además le da como una vuelta a un cine que desde los 70 yo creo que estaba como ya poco visto, poco desarrollado, pero que yo siento que la Carolina le da una vuelta también plástica, que es lo que más interesante, ¿no? Es como Pino Solás, pero con pintura. Una como combinación improbable en una película chiquitita pero potente. Creo que tal vez tiene que ver con estas posibilidades del futuro también del cine chileno. Bueno, antes de irnos, invitemos a los espectadores de Autor Material, Elisa, a ver tus películas. Están mis 2 películas liberadas. Está Mami Te Amo, está en Vimeo. Bueno, Mami Te Amo online y les va a aparecer. Y está Aquí estoy, aquí no, está en Onda Media. Y el cortometraje Un poco de fiebre todavía está dando vueltas por festivales, pero después de eso hay que estar atentos. Tenemos un Instagram de la productora que tenemos con mi socia, con la Clara Tarico, que se llama La Forma Cine. Tenemos un Instagram que se llama Formi Recomienda, y estamos recomendando películas infantiles, películas que nos gustan, películas entretenidas, más para los niños que están ahora encerrados. Así que para que nos sigan y se cuelguen ahí y nos comenten a ver si también les gustan las pelis que estamos recomendando. Y ahí también es posible que haya novedades también sobre exhibiciones del corto y eventualmente sobre el estreno también de El Largo Fiebre, que es un largo para niños y niñas, y para los niños y niñas que llevamos dentro también. Así que esa película se viene, ha sido un esfuerzo importante, una película súper compleja, pero que me muero de ganas de mostrar. Así que esperemos que pronto también. Estamos trabajando para ello. Finalmente, muchas gracias, Elisa, por estar hoy día con nosotros. Un gusto haberte tenido en el programa y haber conversado contigo, haber conversado de cine, que es lo que nos gusta. Total, muy entretenida la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de ahí desempolvar algunos recuerdos de películas antiguas. En los procesos creativos uno va avanzando y va dejando atrás también, y entretenido también poder, y como tú decías, hablar de cine. Sí, es verdad. Sí. Ya, Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande igual. Que esté muy bien. Chao. Cuídate. Chao, directora, igual. Guatón culiao, man. Oye, guatón, ¿no podéis cuidar la casa una semana? La verdad, no creo que pueda. Me salió una pega. ¿Una pega? Me topé con un editor, me encargó una investigación que va a hacer una biografía no autorizada. Estoy con una Patricia llamada Jones. Guatón, dijiste el nombre completo. Qué ridículo. Pero me creyeron. No me he contado nada. Más que una ex rockera ahora limpia guate. Los días que se dieron. La Ana Patricia sigue igual de rockera. Es interesante, es divertida, es chistosa. Además me quiere. Ya, pues guatón, si te estoy ayudando. O sea, es que es como obvio que te enamoraste del objeto de tu investigación. Ana Patricia Ahumada Jones murió en el túnel Zapata, en un terrible accidente.